Hola, querido amigo, bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Para mí es un verdadero agrado estar una vez más junto a ti. Soy tu amigo el pastor Michael Mercado. En este programa abrimos la palabra de Dios y seguimos estos grandes consejos que nos entregan libertad. ¿Desde qué lugar estás en este momento viendo la TV Nuevo Tiempo? Tal vez te encuentras en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa o en Norteamérica. Donde tú estés, siéntete bienvenido. Recuerda que es posible tener un tiempo de paz cuando le entregamos tiempo al dueño del tiempo. Es a saber, nuestro gran Dios. Mira, tenemos un regalo para ti. Tenemos una revista Esperanza y esta revista Esperanza puede ser tuya, totalmente gratis. El título de esta revista es el siguiente: Yo en el universo, mi identidad como joven cristiano. Si tú quieres tener esta revista, ¿verdad?, en tu hogar, en tu casa, simplemente, por favor, escríbenos al número que aparece aquí en pantalla, o si lo prefieres, también puedes hacerlo al correo electrónico que aparece aquí. Recordarte que esta revista llega de manera gratuita a tu hogar si tú la solicitas, gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. Hoy tenemos un tema muy importante. Hablaremos sobre la esclavitud. El pecado, ¿sabes?, genera esclavitud en el ser humano. Realmente el pecado también permea los malos hábitos en la vida de las personas. Hoy hablaremos de la esclavitud del pecado al reino de Dios. Si tú quieres conocer algunas herramientas desde la Biblia para poner en práctica en tu vida cotidiana, quédate con nosotros, porque aquí empezamos tu programa Tiempo de Paz. En cierta oportunidad, los franceses le entregaron un regalo a los Estados Unidos de Norteamérica. Es un regalo, sabes, que permanece hasta el día de hoy. Y el regalo fue en ocasión a esta alianza, después de la Revolución Americana. Fue en el año de 1888, en la ciudad de Nueva York, cuando se levantó, se erigió esta hermosa estructura metálica. 93 metros de alto, 225 toneladas. Estamos hablando de esta estatua, la Estatua de la Libertad. ¿Sabes? Hasta ahora muchas personas van a visitar esta estatua, van a conocerla y se llevan muchas sorpresas, ¿sabes? Una de ellas, por ejemplo, es lo que se encuentra escrito en la parte de abajo y quiero compartirlo rápidamente contigo. Mira, aquí en la base hay un extracto, ¿verdad? En la base de esta estatua, un extracto de un soneto escrito por Emma Lazarus y dice lo siguiente: dame las masas cansadas, pobres y confusas que anhelan respirar la libertad. Dame a los desamparados y a los que están bajo la tormenta. Levanto mi antorcha detrás de la puerta dorada. ¿Sabes? Esta es una de las estructuras más grandes del mundo, ¿verdad? En aquel tiempo, la Estatua de la Libertad. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Será que en este tiempo todavía hay personas con necesidad de libertad? Tal como lo mencionaba en cierta oportunidad Emma Lazarus, cuando deja escrito esto ahí tallado, ¿verdad?, en la Estatua de la Libertad. Todavía habrán personas que están buscando esta libertad. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice referente a la libertad? Sabes, en la Biblia encontramos la palabra libertad. Pero lo más importante es que encontramos que Dios puede libertar al ser humano del pecado y conducirlo al reino de Dios, un reino de paz, un reino de amor y perdón. Antes de poder entrar al tema, yo quiero hacer una oración por ti. Quiero que podamos orar, ¿te parece? Tal vez tú tienes alguna petición de oración, tal vez estás atravesando por un problema familiar, tal vez alguno de tus hijos se encuentran enfermos en este momento. Yo quiero realizar una oración junto a ti, ¿te parece? Quiero acercarme un poco más y quiero orar junto a ti en este momento. Ahí donde tú estás,
Acompáñame a tener esta palabra de oración. Señor nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú permites que en este momento podamos, Señor, abrirla, estudiarla. Tal vez en este momento hay alguna persona detrás de la pantalla, Señor, que se siente esclavo o esclava del pecado por las prácticas, Señor, que está realizando en su vida cotidiana. Gracias porque en tu palabra encontramos fortaleza, esperanza y perdón. Recuérdales a nuestros amables televidentes que solamente en ti, Señor, está la verdadera libertad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciado amigo, ¿ya tienes tu Biblia? ¿Sí? Mira, yo tengo aquí mi Biblia, te invito a que busques tu Biblia. Si tienes también ahí un lapicero, una lapicera, para que tú puedas anotar los textos que vamos a mencionar en este momento. Hablamos hace un momento, ¿verdad?, sobre esta estatua de la libertad, ¿verdad? Una de las más grandes, en el año de 1886, en New York se erige, se levanta, se coloca esta estructura metálica. Pero yo te quiero hacer una vez más esta pregunta. ¿Será que tu vida necesita libertad? ¿Será que el ser humano necesita conocer cuál es la libertad que Dios presenta en su palabra? Mira, es interesante cuando vamos al primer libro de la Biblia, en Génesis. En Génesis se nos presenta algo que no debemos olvidar. Génesis, el capítulo 12, el versículo 1 y 2. Hay una promesa que fue una promesa para Abraham, pero esta promesa es una promesa extendida y es una promesa también para ti hoy en día. ¿Te parece si leemos el texto bíblico? Mira lo que dice Génesis, el capítulo 12, el versículo 1 y el versículo 2. La Biblia dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Lo notas? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Apreciado amigo, aquí encontramos nosotros una promesa. Así es, una promesa de parte de Dios. Dios tenía un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Mediante la obediencia, Él iba a establecer un pacto divino, un pacto de paz. Eso es lo que Dios quería hacer y le está hablando en este momento a Abraham. Los descendientes de Abraham son el pueblo de Israel. Eran aquel pueblo de Israel, ¿verdad? Aquel pueblo de Israel físico, el Israel político, aquel Israel que aparece en el Antiguo Testamento. Pero no solamente esto, sino que Dios quería que a través de este Israel, todas las demás personas, todos los demás pueblos puedan conocer a Dios. Dios los estaba tomando como sus representantes, no porque eran mejores, sino porque Dios los amaba. Pero Dios no solamente quería alcanzar al pueblo de Israel. Cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que en Miqueas se presenta una declaración importantísima. Mira lo que dice el texto bíblico en Miqueas, el capítulo 4, el versículo 2. Muchas naciones vendrán y dirán: ¿quién es este pueblo? ¿Te parece si leemos ese texto bíblico? Miqueas, el capítulo 4, el versículo 2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Apreciado amigo, Dios tenía un propósito. Dios quería que las demás naciones puedan conocer de su poder a través de las bendiciones que iban a tener, ¿verdad?, el pueblo de Israel en sus cosechas, en sus frutos, en sus caracteres, en la manera en cómo iban a vivir, en la manera en cómo se expresaban, en la manera en cómo vivían su fe, en la manera en cómo obedecían a este pacto. Pero ¿qué había pasado? ¿Qué pasó frente a este gran propósito de parte de Dios? Cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta también que en Isaías, el capítulo 45, el versículo 22, nos habla acerca de esta misma línea. Esta línea de testificación, esta línea de propósito divino, esta línea de amor incondicional de parte de Dios. Isaías, el capítulo 45, el versículo 22 dice así: miren a mí y sean salvos todos los confines
de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. ¿Sabes? El llamado de Dios para aquel tiempo, para Abraham, para el pueblo de Israel, para las naciones circundantes era este. Pero tengo una buena noticia para ti. Hoy en día la invitación de Dios continúa siendo la misma, ¿sabes? Dios continúa llamándote. Te dice, hey, necesitas mirar a mí. Necesitas volver a mí en todo momento. Eso es lo que Dios te menciona. Es lo que Dios te dice. ¿Cuál será la decisión frente a ello? ¿Cuál será la decisión que tú tomes? ¿Sabes? Dios nos entregó libertad. Libertad para poder decidir. Cuando tú oras a Dios, permites que Él conozca, que Él pueda actuar frente al contexto que tú estás viviendo. Mira, tal vez en algún momento tú dices, pero si Dios lo conoce todo, ¿para qué necesito yo orar? Tu oración no informa a Dios. Dios lo conoce todo. Él es omnisapiente. Él es soberano. Él es omnipotente, omnipresente. Claro, Él conoce todo. Pero la oración, ¿sabes lo que acontece cuando tú oras? En tu oración, tú le permites a Dios actuar en el contexto de tu vida, de la situación que tú estés llevando. Tal vez para esto necesitamos recordar esta experiencia que vivió uno de los apóstoles de Jesús, el apóstol Pedro. ¿Recuerdas cuando él estaba en la barca y cuando ellos vieron a Jesús y dijeron, es un fantasma? Y le dijo, tranquilos muchachos, no soy un fantasma, es el maestro, es Jesús, excelente. Y él empieza a salir, ¿no?, de la barca y le dice, sí, es Jesús, manda que yo camine sobre las aguas. Y Pedro sale de la barca, el texto bíblico menciona que empieza a caminar, pero en algún momento él se hunde, empieza a ahogarse. Yo te hago una pregunta. ¿Un hombre que se dedica a la pesca sabe nadar, sí o no? Por supuesto, sabe nadar. Pero ¿qué pasó entonces con Pedro? ¿Por qué se estaba ahogando? Claro, alguien puede decir, el mar estaba muy anegado, las olas eran muy tempestuosas tal vez. Pero mira, acá hay algo más importante que eso. Cuando Pedro se empieza a ahogar, él trata con sus fuerzas de hacer lo que más puede por salir a flote. Recuerda que él era un pescador experimentado, alguien que se dedicaba exclusivamente a esa práctica. Y en aquel momento, ¿qué es lo que dice? Desde su libertad, ¿verdad? Jesús está ahí. Cuando él ve que se ahoga, Jesús sigue mirándolo. Pero en ese momento Pedro reacciona y grita, clama, Señor, sálvame. Y es en ese momento, cuando él clama, que Jesús va y le extiende la mano. ¿Lo notas? La oración permite que en la libertad que Dios nos ha entregado, Dios pueda actuar de esa manera misericordiosa, de esa manera piadosa, de esa manera poderosa. Es lo que Dios hace. Y es lo que Dios también quería hacer con este Israel. Por eso llama a Abraham y le dice, sal de tu casa, de tu parentela. Yo te mostraré lo que yo deseo hacer con ustedes. La invitación es la misma el día de hoy. Dios te llama y Él te dice, miren a mí y serán salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Isaías 45, el versículo 22. Pero ¿sabes? También necesitamos revisar el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo, en una de sus cartas que escribe a los de Galacia, ¿verdad? A los Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 29, él les habla algo importante y les dice lo siguiente, y si ustedes son de Cristo, ciertamente dice, son del linaje de Abraham, y según la promesa serían ustedes también herederos. Tal vez acá pasa algo. Pastor, usted está hablando de Israel, pero en este tiempo, ¿qué validez tiene esto? ¿A quién se le considera hoy como parte del pueblo de Israel? ¿A los que viven en Israel? ¿A los que nacieron en Israel? ¿A los que tienen familiares en Israel? ¿A los que tienen tal vez algún alcance de nombre o apellido de Israel? ¿A quién se le considera hoy como parte del pueblo de Israel? Y tal vez para eso necesitamos revisar Romanos, el capítulo 2, el versículo 28 y 29.
¿Te parece si vamos a la Biblia? Romanos el capítulo 2, el versículo 28-29 dice así. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. ¿Lo notas? Entonces, parafraseando estos textos, ¿quién es Israel? ¿Quién es un israelita? ¿Quiénes son este Israel espiritual? ¿Los que nacieron en Israel o los que son de manera interna? El texto continúa y dice lo siguiente: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Lo notas? Ellos creían que por ser tal vez descendientes de Abraham, ¿verdad?, serían los únicos escogidos de Dios en aquel momento. Sí, esta nación de Israel pensaba que simplemente por ser descendientes de Abraham, por haber nacido, ellos se creían con muchos derechos, pero habían olvidado que este Dios misericordioso, este Dios de amor, los estaba escogiendo para que ellos sean luz para otros pueblos, para que ellos puedan enseñar a otros pueblos a través de su conducta, a través de su fe y su testimonio, para que otras personas puedan conocer a este Dios grandioso. Y sabes, hoy Dios también te llama a ti, para que tú le conozcas. Y tal vez tú ya estás estudiando la Biblia con nosotros. Tal vez tú ya estás teniendo un acercamiento, ¿verdad?, a conocer lo que es la salvación de Jesucristo, el plan de redención dentro de la Biblia. Y tal vez con ese conocimiento tú estás permitiendo que otras personas también conozcan de Dios. ¿Sabes? La prédica más potente, ¿cuál es? La predicación más efectiva es la que se realiza con los labios cerrados. Así es, con nuestra conducta, con nuestros hábitos, con nuestra manera de vivir. Recuerda que pertenecer a Cristo nos hace, ¿verdad?, pertenecientes a este Israel espiritual. Y por supuesto, también te hace heredero, heredera de las promesas de Dios. ¿Te gustaría que las promesas de Dios sean eficaces y efectivas en tu vida? Entonces tú necesitas pertenecer a este Israel espiritual. De manera interior, como lo decía Gálatas, el capítulo 3, 29, Romanos 2, 28 y 29. Ahora, ¿cuál es la esencia del pueblo de Dios, de este pueblo de Dios, de este Israel espiritual? ¿Cuál es la esencia? ¿Cómo ellos son identificados? ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Qué necesitan hacer? Si ellos tienen libertad para elegir, si ellos tienen libre albedrío, ¿qué es lo que deben hacer con ello? Leímos en Gálatas 2, 28 y 29, pero ahora necesitamos leer Gálatas 3, 28, porque aquí nos vamos a dar cuenta de algo importante. Gálatas 3, 28 dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. ¿Qué dice ahí? Sois uno en Cristo Jesús. ¿Lo notas? La esencia del pueblo de Dios, ¿verdad?, es que ya no hay distinción entre hombre y mujer. En Cristo todos somos justificados por la fe en Él. ¡Qué maravilloso! ¿Sabes? Porque esto nos muestra una verdad que no debemos olvidar. La salvación hoy está a disposición de cada ser humano. El plan redentor de Jesucristo. Este plan donde convierte a los esclavos en hijos, donde Él transforma las lágrimas en alegría, donde Él cambia la muerte en vida, donde Él transforma el dolor, ¿verdad?, en satisfacción, en fe y esperanza. Este es el Dios Todopoderoso y Él hoy también puede hacer esto en tu vida. Esta es la esencia del pueblo de Dios, donde hay, ¿verdad?, donde hay una salvación que está disponible para cada ser humano. En Efesios el capítulo 2, el versículo 11 y 15, nos damos cuenta qué fue lo que realmente Dios está haciendo para atraerte.
Porque tal vez en este momento tú te preguntas, ¿cómo puedo acercarme a Dios? ¿Qué es lo que debo hacer para tal vez vivir esta vida del reino de Dios y ser libertado de la esclavitud del pecado? Cuando vamos a la palabra de Dios, en Efesios, el capítulo 2, el versículo 11 y el versículo 15, dice lo siguiente. Efesios 2, 11 y 15. ¿Tienes ahí tu Biblia? Vamos a leer juntos, ¿te parece? Efesios el capítulo 2, el versículo 11. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, bien digo, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este era el contexto en el cual ellos se encontraban. Estaban sin esperanza porque estaban sin Dios. Se sentían, ¿verdad?, tal vez débiles porque habían dejado esta promesa del pacto con Dios. Habían abandonado su fe en Él. Pero ahora hay un cambio y este cambio también tú lo puedes experimentar. El texto bíblico dice lo siguiente: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. ¿Lo notas? Cristo Jesús se acerca a ti. ¿Cómo se acerca? A través del sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario. El versículo 14 dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Sabes, en este tiempo todavía existe ese muro de separación. Ese muro que ha sido construido por el antagonista, ¿verdad? El enemigo de Dios, Satanás, donde te hace creer que tú ya no tienes solución para tu problema. Donde Él te hace creer que tal vez tu pecado es tan grande, tu pecado tal vez te ha llevado tan lejos de Dios y te dice que no hay perdón de parte de Él. No escuches la voz de Satanás, escucha la invitación de parte de Dios. Él en todo momento dice en su palabra, Mateo 11:28, venid a mí, dice Jehová, venid a mí los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Deja tu peso, deja tu yugo sobre el yugo de Jehová y podrás encontrar verdadera paz y tranquilidad. Isaías 41:10 dice lo siguiente: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Lo notas? En todo momento Dios llamando a su pueblo, llamándote a ti, llamando a tu corazón. ¿Cuál será la respuesta que tú entregarás? Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que esto es maravilloso, ¿sabes? Porque en Dios, si es posible, vivir esta transición, este cambio de la esclavitud del pecado al reino de Dios. Esto es lo que te acercó a Dios, el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Y sabes, un último texto para que puedas guardarlo en tu corazón. Gálatas el capítulo 3, el versículo 26, nos muestra lo que el ser humano debe hacer para pertenecer a Jesús y convertirse en un israelita espiritual. Gálatas el capítulo 3, el versículo 26, dice lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y esta fe es la que hoy debe llevarte a la decisión. Quiero hacerte una invitación en el nombre de Dios. ¿Te gustaría aceptar a Jesucristo en tu vida? ¿Quieres que Jesús pueda ingresar en tu vida y ser el Señor de tu familia, de tu vida? ¿Deseas eso? ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? Si es así, por favor escríbenos al número que aparecía en pantalla y realiza también esta oración conmigo. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en ti encontramos una realidad, Señor, esperanzadora. Que podemos, Señor, ser libres de la esclavitud del pecado y vivir una vida en el reino de Dios. Bendice a mi amigo o amiga que está del otro lado de la pantalla. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.
Recuerda, quédate con nosotros porque el próximo capítulo hablaremos una vez más de este Dios poderoso que sí, que nos liberta en todo momento del pecado. Mis oraciones son por ti y por tu familia. Dios te bendiga.